Primero agradecer al Centro de Arte Moderno, que además de esta sala de exposiciones y este espacio de encuentro, realmente arriba pueden ver que es una especie de librería, una librería en la que se encuentran todos los imprescindibles de culto o clásicos de la literatura iberoamericana y además en sus mejores ediciones, algunos de ellos realmente en sus mejores ediciones. Esto es más difícil todavía de encontrar en Madrid. También hay un espacio de objetos personales de escritores que merece la pena recorrer. Están la pistola, o una de las pistolas de Onetti y entre otras cosas la máquina de escribir de Gastón Baquero. Yo quiero dar las gracias primero al Centro de Arte Moderno, quiero dar las gracias a Enrique por este brete en que me pone y quiero recordar que van a ser dos encuentros, van a ser también en la Fundación Hispano-Cubana el lunes 8 y yo he tratado de complementar las dos presentaciones porque sé que hay fans y groupies que repetirán, así que trataré de complementarle las dos presentaciones para que de alguna manera tengan dos lecturas que nos acerquen a Enrique, ¿no? La presentación yo voy a hacer un breve texto, comentaré más bien un breve texto, Enrique hablará de su libro y bueno, después si pueden emitir un feedback, pues se les agradecería que le pongan a él también en un brete y comentemos el libro, comentemos su obra, aprovechen esta estancia que se vuelve a Nueva York. Sí, me acuerdo, suele ser la retahíla de la letanía que Marcello Mastroianni en sus memorias anotaba, ¿no? Sí, me acuerdo cuando sonaba Stardust y yo bailaba con... Así voy a empezar porque con un recuerdo de Gastón Baquero, sí me acuerdo de que Ricky y yo estuvimos en el velorio de Gastón Baquero. Yo a Gastón lo había visitado en la residencia en que pasó los últimos tiempos. Lo visitábamos, conversábamos, lúcidas y calmas maneras. Recuerdo su entusiasmo por Eduardo Chivás, no por el político, sino por el traductor de Bioris. Un viejo que se iba y que mantuvo su amabilidad, su elegancia de pensamiento, un viejo exiliado al final de su camino. Enrique y yo estuvimos en el velorio, dimos un largo paseo a Blantín y llegamos al tanatorio. Allí estaban todos. Varias décadas de huidos, escondidos, plantados, trasplantados, viejitos cubanos, seres entre la pérdida y lo inacible de lo que tenemos. Gente talentosa, noble, con vidas enrevesadas y que a fuerza de destilar el mejor dialecto podían ser siempre los testigos, los que sí que pueden hacer el cuento. Éramos los más jóvenes allí, los únicos casi acabados de llegar. Comprobábamos nosotros que era cierto aquel dicharacho que en el aterrizaje alguien nos repitió con voz neutra, esperando causar un efecto. Los primeros 20 años son los más difíciles, luego la cosa va cogiendo su vida. Que aquello era cierto y que el exilio era un largo camino con viento, long and winding road. Que el tiempo pasaba transparentemente por el rostro del exiliado, que ellos habían atravesado décadas de lejanía, silencio, olvido, desaparición de todo vestigio en la isla de que alguna vez existieron. Eran los testigos de un proceso del que, como dice mi mamá, el que se salva queda vivo. Sí, me acuerdo del único texto que publiqué en Tribuna Hispana, la revista en que trabajó Enrique en los años narrados en Siempre nos quedará Madrid. Allí apareció su detective interplanetario Chick Ferrari, delicioso rincón que me salvaba de una escombrera de noticias que lo rodeaba. Pues bueno, ahí en Tribuna Hispana publiqué un pequeño texto que Enrique casi me arrebató. He traído un fragmento que tiene 16 o 17 años de escrito y lo hago para que vean que siempre estuvimos atentos a la amplitud y desolación que vivíamos. Viajamos por extensas necesidades, este es el fragmento del texto. Viajamos por extensas necesidades, por irnos, por no poder seguir aquí, por ir allí, porque nos obligan a irnos, porque allí nos llaman insistentemente, por saber, por no saber. El que se va renuncia a todo lo vertebrado. Nos vamos y arriesgamos tanto. Poco nos aquieta envolverlo tambaleante en palabras, resignados y nerviosos, breves. Cuando el viajero llega, cuando cuelga sus más finas prendas, para que no se le arruguen, hemos entrado en el exilio. Vocablo que invoca hambre en la guardilla, pero que colecciona y regala preguntas importantes. Nadie tan en el exilio como el escritor,
ese pervertido a un tiempo tan fácil y tan difícil de aniquilar. El que trabaja con la materia de los desencuentros está en otra parte, vulgar como todos, imposible como nadie. No lo elevo, solo lo nombro como el obrero del recorrido, por no decir de nuevo viaje entre nosotros y nosotros mismos. Irse no es abrir la puerta y cruzar la calle hacia ninguna parte. Exiliarse es quedarse en el rincón más solo. Alguna tarde solucionamos el enigma. Estamos solos, creyendo abrir los ojos, reventados, vacíos, igualitos a los demás, pero con una certeza: la memoria de una lejanía que mereció la pena. Los dioses en el exilio, el melodioso recorrido de Heine por cómo fueron sepultadas con el cristianismo las deidades grecorromanas, se llamó en la primera impresión en alemán los dioses en la miseria. En el exilio, un balcón del que salen voces nos atraviesa, nos sienta en un salón que vimos una definitiva vez en la infancia. En el exilio no solo somos extranjeros, también escépticos, desamparados. La simbología, siguiendo la literatura, ha fijado que el extranjero representa el papel del que destrona y ocupa el poder. Es un símbolo de las posibilidades de cambio imprevisto, del futuro presentizado, de la mutación en suma. En el desamparo del exilio, en el escepticismo que nos somete, tenemos una posible senda. Expuestos a una luz extraña, quizás insinuamos respuestas. El exilio como la más salvífica experiencia estética, la idea de que todo exilio ocurre dentro y protege desde su desolación del cuento de la realidad. Queda claro que hasta ahí el texto. Queda claro que atendimos desde el inicio. Queda claro, no gracias a que yo invoque una serie de anécdotas o ideas, queda claro porque existen libros como Siempre nos quedará Madrid, que narra el exilio madrileño, el primer exilio antes de irse a Nueva York, del escritor Enrique del Risco Arrocha, habanero del 67, narrador, ensayista, historiador, polemista, bloguero, profesor en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Nueva York, autor de libros como Obras encogidas, Pérdida y recuperación de la inocencia, Leve historia de Cuba, Lágrimas de cocodrilo, El comandante ya tiene quien le escriba, ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Y El odio de la levedad. En este último, traza la historia de los mitos nacionales cubanos y cómo se reescribieron, cómo se comentaron, y es libro que en las muchas sendas que abre, desvela no solo las reescrituras hechas, sino también las muchas que no hemos sido capaces de articular como nación, aún. Relecturas y reescrituras que son las bases de la historia narrada. La historia como trama, donde también es necesario hacer estallar convenciones y cánones, pero jueguito en que hay que mantener el ritmo. Eso pedía Reinaldo Arenas, hasta el final, la ecuanimidad y el ritmo. Enrique posee licencia para narrar porque tiene bien presentes las reglas de lo que se cuenta al lado de la hoguera. Esas antiguas reglas de la claridad y la cadencia, el detalle iluminador y el fino estilismo del control entre diversos registros del idioma. Enrique llega a su primer tomo de memorias, habrá más, llega en plenitud de facultades como narrador, después de un espléndido libro de cuentos, ¿Qué pensarán de nosotros en Japón?, llega al reto de escribir sobre lo ocurrido 18 años atrás, en una ciudad que, como ya sabemos, ha desaparecido. Sobre la experiencia de unos exiliados cubanos en el Madrid de mediados de los 90, entre el tardofelipismo y el inicio del reinado de Mr. Answer. Pues sí, Enrique se apresta a narrar con emoción, en Símpathos de los griegos, su renacimiento agrio y risueño en esta ciudad, con bonomía, con nobleza afilada que permite al otro asombrar con su diferencia, con los ardides del narrador, nos muestra razones, bondades y miserias, el cubano que inventa, el que se reinventa y, por supuesto, el cubano que revienta. Al principio hablaba de la atención, de atender a las historias y los sentidos, erráticas unas, efímeros otros, que nos rodeaban y rodearon en el año 95. Enrique sabe que ese aprendizaje de la atención es la cultura, lo que da sustancia, lo que sostiene los hechos narrados. Parece la novela picaresca del primer expatriado, pero se trata de la memoria de una España algo aturdida en su primer encuentro real, masivo, constante, con el que llega de lejos, como si fuera el fascículo final de una serie sobre la transición. Una España que recibía con sospechas a estos escapados del paraíso. ¿Cómo? Algo está mal en vosotros, chavales. Una España cándida, de porteras, pero en la que sonaba un idioma que nos interesó, ese español de Javier Poncela o Cancino Sassens, por ejemplo. Enrique sabía leer ahí una ganancia, una estancia del idioma llena de sugerencias, gracias a Javier o a las porteras. Narrando ese Madrid,
al que mientras ellos llegan, Cleo y Enrique, se le va arrimando una primera inmigración variopinta, una primera posibilidad de mestizaje. En el narrador confluyen Javier, las porteras y hasta Ilfi Petrov. Una sucesión de aventurillas que van superponiendo láminas, y esas láminas producen en el lector una sensación. El cambio, el de algunos de ustedes, el impacto, quiero decir, fue tremendo. El primer exilio no lo notó Enrique un buen día, nos sucedió a todos. Todas nuestras aventurillas de exiliados, emigrantes, desterrados, transterrados, desislados, como quieran, se parecen, todas se parecen. Eso sí, casi ninguna puede ser contada con tanta simpatía, con tanta curiosidad, con tan detallista manera la estática milagrosa de lo que somos. Casi ninguna podrá contarse con la melancólica vía que Enrique elige, situando un tiempo de penurias y desesperación, de bares y cantinas y canutos y cuerpos y música y letras libres, una edad que parecía, efectivamente, un divino guión. Pero había que estar allí, en medio, sonriente como Enrique, para padecer el humano, demasiado humano guión, y ahora contarlo en Siempre nos quedará Madrid. Aquel Madrid, aquel tiempo, aquellos descubrimientos de artilugios, oficios, cantidades, las herramientas todas del hombre, pero todas. El descubrimiento de expresiones que por primera vez sabíamos a qué aludían, gracias a situaciones propias, familiares, que nos llegaban como sopladas desde la isla o del lugar al que intentas incrustar. Esos hallazgos, esas iniciaciones urbanas, los escribe Enrique del Risco, el exiliado, y anota algo más difícil de representar: cómo el idioma se amplía, capta más, se hace más preciso. Es un lenguaje que abarca y convierte en agria comedia, no del arte, sino del que parte. Tantos avatares, tantas historias descabelladas de nuestra generación, acá y acullá. Un lenguaje que no obvia las enfermedades mentales que persisten en ese primer limbo, ni se deja arrastrar por la problemática relación del taíno con la verdad narrada, con el cuento, la muela, el chisme, el brete. Gran virtud es la claridad y el ritmo en la prosa de Enrique del Risco. Con esas cercanías podemos seguir con exactitud los detalles de un espacio-tiempo y llevar los ejemplos a que sean hechos y actitudes de la manada, de la tribu, de una generación. Generación que a mí, por fastidiar y evocar a un tiempo, me gusta llamar la generación prendida. La de los que se exiliaron a mediados de los 90, la del escritor que se enfrenta a un Madrid que como espacio literario es huérfano, una ciudad a la que ni Cancinos, ni Gómez de la Serna, ni Saba, ni Emilio Carrer, por citar a Abuela Pluma, le han hecho lo que yo hice a Dublín. Ese remover las coordenadas aún espera por la gran novela moderna que lo haga, pero esas historias pendientes de narrar suelen envolver al que llega. Esa es la historia que Enrique pasea, esa es la ciudad que Enrique pasea. Graba, siempre supo que la narraría, y con una piedad y un fluir que para su literatura siempre ha necesitado, pero que fueron adquiridos aquí, en Lavapiés o la Latina. Me atrevería a desafiar a los especialistas en su obra en este tema. De la parodia al análisis zumbante del discurso de la historia, sus reescrituras, o la levedad que puede entenderse como un territorio de abandono de la presión, de las imposiciones exteriores, un goce, una libertad y una expansión al violar. Un tono que nada interrumpe. Ensanchamientos del sentido y de la búsqueda personal del escritor que aquí en Madrid se evidenciaron ante Enrique del Risco y que son hondura, tristitia temporum, voluntad de vivir manifestándose, partidito de fútbol con unas litronas de porterías, libertad pobre pero propia. Eso es, siempre nos quedará Madrid. Autopsia a un tiempo en que la cubanidad quizás fue amor, pero nunca fue jamón. Gracias, Enrique del Risco. Entre mis pocas virtudes está la de elegir los amigos y por lo visto también la de elegir los presentadores del libro, ¿no? Esta es toda la literatura que van a escuchar esta tarde. Este libro, bueno, ya se adelantó y me parece muy bien, lo digo más de lo que yo pensaba. Es el libro de, bueno, lo que todos los libros escriben, ¿no? Cuando uno sabe que ya eso pasó, que ya no se va a repetir, ¿no? Es el libro, es tratar de atrapar la sensación de lo que ya se fue. Y ese, bueno, es tanto ese Madrid como ese Enrique, como esa generación, ya es otra, ya no existe en cierto sentido, ¿no? Y darme cuenta de eso fue como el empujón final, ¿no? El empujón final que me decidió escribir, ¿no? Ya uno se va de Cuba con menos desgarramiento, con
con menos alegría incluso. Piensa que va a regresar, las leyes han cambiado, Madrid no es el mismo, ya Madrid está acostumbrado a la presencia de los inmigrantes. Yo creo que fue una de las cosas que marcó, ¿no?, en mi estancia aquí y este libro, ¿no?, la mutua ingenuidad, ¿no?, la ingenuidad del que salía de Cuba y ignoraba prácticamente absolutamente todo, y la ingenuidad del receptor, del anfitrión, que ignora, ¿no?, que hay gente diferente a él en este mundo, ¿no? Ese choque más que choque de cultura, fue eso, fue un choque de ignorancia, ¿no?, de ignorar quién era él. Y eso yo creo que está en la génesis de este libro, en eso y en la sensación de que nosotros, los cubanos, todos, cada uno nos sentimos los seres más importantes del mundo, pero eso tiene un fallo, y ese fallo está justamente en que no lo creemos. No lo creemos, y por eso yo creo que yo lo atribuyo a eso, la escasez de género de memoria. Que entonces, a lo mejor yo soy más cubano que nadie, me creo más importante, incluso como para escribir una memoria a los 40 y pico de años. Pero no creo que sea así, pero justamente por eso no quise exagerar, no quise hacer una novela, quise hacer una memoria de una experiencia más o menos común, pero contada desde el punto de vista más personal posible. Y a eso me dediqué en este libro, que lo ha puesto mucho mejor que lo que yo lo puedo hacer. Entonces, yo quería hablar de eso, y quería hablar, si la memoria me asiste, de una cosa que me interesó, entonces, este es el tema de hoy. Olvídense. El dato previsible, como dijiste, eso fue que me volví. No, lo otro, no era de eso, pero otro que quería hablar era del exilio, la idea del exilio. Yo creo que es una palabra que en el momento que me queda un poco grande. A pesar de que yo creo que sí, me fui por motivos políticos, entre ellas el hambre, ¿no?, es un motivo tan político como cualquier otro. Justamente, ¿no?, el acto de la sobrevivencia era demasiado grande como para imaginarse, ¿no?, en una actitud exiliada. Uno estaba prácticamente naciendo, no estaba saliendo del incubador, uno apenas estaba aprendiendo a ver cómo era el mundo y cómo funcionaba. Y eso fue, yo traté de recordar, ¿no?, esa experiencia con toda la ingenuidad con que la viví. Traté de ser fiel a ese ser que disfrutaba todo. Yo me acuerdo que todo me parecía maravilloso. Después ya me di cuenta de la distancia, no era tan maravilloso nada, pero ese candor, ¿no?, quería atraparlo en el libro. Y ese gozo, ¿no?, son memorias gozosas. Hoy estuvieron a punto de decir, me sentí como había sido demasiado gozoso en el libro, porque me recordaron una de las cosas por las cuales me fui de Madrid, ¿no? Estuve metido en una experiencia esa burocrático kafkiana que solo una sociedad como la española puede generar, o como la soviética, como la cubana, y me recordaron tantas cosas así que me reducí. Pero bueno, yo este libro también, me describo ahí como un traidor al proyecto de llamarlo, como del proyecto de, digamos, enriquecimiento étnico de la sociedad española, ¿no? Que empezó justo en los 90, ¿no? Hasta ese momento España había sido una exportadora de personas, y en ese momento estaban exportando por primera vez en su historia, ¿no? Y yo inconscientemente era parte de ese proyecto, y fallé ese proyecto. Nada más que estuve aquí viviendo 2 años, menos de 2 años, ¿no? Entonces me siento como una especie de traidor. Pero ahora de pronto me siento como un profeta, porque muchos cubanos que llegaron en esa época, que se han ido a Estados Unidos, y de pronto puedo convertirme como un profeta, ¿no?, de esta nueva corriente de la gente que después de estar aquí se va a Estados Unidos. Lo cual es una broma, eso siempre ha pasado. Bien, entonces yo, como se dan cuenta, no venía preparado. La
avión me entiendo. Voy a verles un capítulo, que es un capítulo curioso porque, para mí, porque no voy a hablar de España, voy a hablar de los cubanos en sí, ni siquiera en España. Porque una de las cosas que hace que esta experiencia, digamos, de la inmigración, es que uno empieza a conocer mejor a su país, mejor a su gente y a vivir experiencias cubanas, en este caso, en mi caso, que nunca había vivido, ¿no? Como por ejemplo un divorcio, ¿no? Como yo digo en un capítulo anterior que voy a leer, yo nunca había vivido un divorcio. Mis padres desgraciadamente han estado casados toda su vida y van a estar seguir estando. Digo, a diferencia de buena parte de su generación, mis padres nunca se divorciaron. Ellos han preferido martirizarse meticulosamente hasta que la muerte piadosa venga a separarlos. En eso están todavía y hasta lo disfrutan. Les he seguido los pasos, al menos en la persistencia. Así que lo más cerca que he estado de una separación fue la de Silvia y Ricardo. De haberme implicado un milímetro más, yo habría sido uno de los divorciados. No fue que me agarrara desprevenido. Quien único pareció sorprenderse fue la propia Silvia, pero nunca imaginé que pudiera generar tanta energía, algo que se asemeja más a un apagamiento. Y ahora porque el divorcio, como fue un divorcio largo, ¿no? Lo dividí en dos capítulos. De hecho yo me fui y todavía están divorciando, ¿no? Pero bueno, esta es una de las escenas de divorcio que en ese momento me disfruté mucho, pero ahora sí. Si los reconocen, nunca les digan que están en esto. Si alguno de los que ustedes, nunca les digan. El divorcio entre Silvia y Ricardo fue un proceso largo y tortuoso, agónico para la larga veintena de personas sorprendidas en el fuego cruzado de la pareja. Quizás también lo fuera para ellos. No estoy seguro porque en aquellos días ambos estaban demasiado ocupados. Silvia en entender cómo había ocurrido todo. Ricardo en encontrar la manera de quedarse con cualquier objeto de valor en la repartición del magro botín matrimonial. No pienso contar un proceso que duró meses y oficialmente terminó cuando Ricardo le cedió a Silvia, a cambio del coche y algunos otros aparatos acumulados durante su vida en España, la plancha y la hornilla eléctrica que habían dejado en Cuba. No sé exactamente cuál fue el veredicto del juez, pero no cuesta trabajo imaginar el sitio oscuro y mal oriente donde Silvia recomendó a Ricardo que se metiera todos los efectos del electrodoméstico uno por uno. A Silvia no le interesaban los aparatos. Simplemente no entendía que Ricardo hubiese dejado de quererla. No veía en su manoseo de cuanta mujer pasaba por el apartamento más que una manía cariñosa, ni en sus desapariciones otra cosa que despiste. Semanas después de que Ricardo se fuera de la casa, seguía sin entender por qué había renunciado a ella. Y menos por una amiga mayor que ambos y sin hijos. No lo decía así, decía: él no va a querer dejar de probar esta papaya así como así. Y no se refería a la fruta. Silvia imaginaba que un Ricardo dominado por funciones similares a las suyas, por donde los demás veíamos a un acumulador de tarecos que en su relación con una nativa por fin había encontrado un modo de escapar a su vida incierta de inmigrante, Silvia se lo representaba como un muchacho confundido por las malas compañías. Como lo suponía adicto a la misma pasión que ella brindaba a manos llenas, no podía comprender que él se conformara con la vida que le ofrecía su nueva amante española. Ya para entonces Silvia había logrado atraer a su madre, apenas un eslabón de la larguísima cadena de gente que lograría arrancar de Cuba en los años siguientes. La madre, una típica vieja cubana acostumbrada al sufrimiento, intentaba atenuar la desesperación de la hija, predicándole las ventajas del conformismo con el tono de quien canta una nana infantil. Pero Silvia no estaba hecha para conformarse. Nada de lo que le dijeran serviría para modificar su monólogo de tragedia griega. Empezaba por rastrear la historia en común en busca de señales de amor, del amor que Ricardo le profesaba. Fue así como nos enteramos que no era la primera vez que Ricardo había tratado de romper con ella. Silvia no tocó el asunto directamente. Nos contó que una vez en La Habana su cuerpo se incendió, no es una metáfora, y Ricardo le había apagado las llamas envolviéndola con una manta. Su momento favorito de la escena era cuando Ricardo cubría de besos sus quemaduras mientras le susurraba palabras cariñosas al oído.
el tono de la voz y la cara arrobada que ponía al contar la historia nos decían claramente que ese había sido el momento cumbre del matrimonio. Silvia, arropada con la manta, y Ricardo el Salvador derramando palabras cálidas sobre la oreja y el pelo chamuscado de ella. Pero el modo esquivo con que ella pronunciaba la palabra accidente no era difícil imaginar, por el modo esquivo con que ella pronunciaba la palabra accidente no era difícil imaginar lo que en realidad había sucedido. Ricardo le había anunciado que se iba de la casa y ella respondió con un último recurso de ciertas cubanas despechadas. Se había rociado el cuerpo con alcohol o querosén para a continuación prenderse fuego y dejar a Ricardo ante la alternativa de ver cómo las llamas consumían a la madre de su hija o apagarlas. Incluso para ese monumento a la cobardía y la mezquindad que era Ricardo, la elección era obvia. Había optado por zaparla. Silvia estaba herida y furiosa, pero no renunciaba a Ricardo. Pasaba de la rabia a la esperanza, lo mismo enumeraba sus defectos de una manera bastante despiadada, como si le pareciera inconcebible que alguna vez hubiera estado interesada en él, que se preguntaba en voz alta si no era natural que él terminara regresando. Cuando Ricardo se aparecía en el apartamento, Silvia no dejaba de insinuarle que todavía estaba a tiempo de volver, de recordarle su convicción de que se pertenecían uno al otro, aunque su manera de decirlo no era explícitamente afectuosa. Come mierda, tú no ves que no me des todo a mí, le decía. No te das cuenta de que cuando te conocí tú eras un policía de mierda y yo te he convertido en persona. Aunque sonara feo, sí que tenía razón. A ellas, Ricardo le debía el título de graduado de la Universidad de La Habana, el viaje de estudios a España. En cuanto a haberlo convertido en persona, pienso que Silvia exageraba. Al menos si la idea de humanidad que uno tiene incluye esa cosa elusiva que los antiguos filósofos llamaban alma. Hubo un tiempo en que Silvia pareció recuperar la esperanza en que Ricardo regresaría. Un día nos contó que se había citado con Ricardo en un café para hablar de la inminente llegada de la hija de ambos. Luego de complejas gestiones que incluían la intercesión del presidente de una comunidad autónoma ante el gobierno cubano, al fin la niña podría reunirse con sus padres en Madrid. Pero por lo que contó Silvia, ese no era el tema principal de la conversación. Se habló más a la existencia de Ricardo sobre el destino de un coche que una amiga española le había regalado a la niña. Ricardo le recordó que de los dos él era el único con licencia de conducir, así que era lógico que en el traspaso de propiedad el coche quedara inscrito a su nombre. Ricardo estuvo de lo más cariñoso, lo dijo Silvia radiante. Parecía otro, no era otro, era el mismo de siempre, solo que motivado. El cariño de Ricardo se disipó una vez que el coche pasó legalmente a sus manos. Silvia se sintió engañada y su rabia contra Ricardo arreció. Pero todavía a Ricardo le quedaba un asunto pendiente al que no estaba dispuesto a renunciar, el equipo de música. Un día se apareció, para los que no son cubanos, el equipo de música, ese famoso, esto, me decían traje uno, eso era el grial. Por tanto, el de los cubanos. Tú tenías eso y ya estaba. ¿No? Entonces. Un gran bien. Era un gran bien para uno. No. Y el carro, ¿no? Pero tú sabes, sin el carro, el equipo de música era la cosa. Un día se apareció en el apartamento dispuesto a llevárselo. Como trató de explicar en medio de los gritos de Silvia, él había comprado el equipo con sus ahorros. ¿Qué ahorros de qué? Le gritaba Silvia. Y todo el tiempo que te mantuve después de que se te acabó la beca. Se suponía que no nos concernía la discusión, pero créanme, es difícil eludir algo así cuando dos personas están atronando en un apartamento de 50 metros cuadrados. La madre de Silvia cojeaba entre los dos rogando que se calmaran. Sí, pues estábamos compartiendo pisos, eso no pusimos aparte, ¿no? Con la misma desesperanza que un policía tratando de imponer orden en medio de un terremoto. Ricardo insistía en que a ella no interesaba escuchar música como a él. Podía tener razón, pero ese era un argumento totalmente irrelevante para Silvia. Pues no te la vas a llevar porque no me sale de la papaya. Esta vez tampoco se refería a la fruta. Fue entonces que tuve que pasar de espectador a actor de aquel drama. Un actor secundario cuyos bocadillos no pasaban de Silvia, no hagas eso, Silvia, no te desgracies. Y a continuación forcejeaba con la heroína para quitarle los cuchillos que uno tras otro iban apareciendo en sus manos. El furor de Silvia oscilaba entre el cuerpo del propio Ricardo, que castigaba en su único bocadillo. Muchacha, no te vuelvas loca. Y los amplificadores del equipo de música. Cuando no encontró en la cocina más cuchillos lo suficientemente temibles, Silvia me sorprendió descolgando un puñal marroquí que adornaba la pared de la sala.
Era un cuchillo ornamental y fuera de su vaina lucía una hoja perfectamente oxidada. Mientras intentaba cerrar el paso a Silvia, pensé simultáneamente en el tétano y los sabios que pueden ser los artesanos del ramo exótico cuando se trata de timar a los turistas. No sé si fue para evitarme el tétano que ella dirigió su cólera contra el amplificador de la izquierda. Lo apuñaló con hazaña que solo pueden hacer de ciertas frustraciones esenciales. Estuve acuchillando la tela del amplificador hasta que pude quitarle el cuchillo turístico. Fue entonces que Ricardo confirmó una vieja lección de la historia de la humanidad, que la cobardía no está reñida con astucia, sino más bien que la potencia. Primero logró atraer a Silvia hacia el cuarto para terminar encerrándola allí. Los segundos que ganó con esto le permitieron hacerse con el equipo de música. Los amplificadores los abandonados a la ira de Silvia y salir cogiendo escaleras abajo. Que escape. Debió repetir que el poeta asmático atisbando de su gloria corporienta. Tan pronto como pudo salir de su cuarto, Silvia se lanzó en busca de Ricardo. Yo pensaba que mis funciones en el drama habían concluido, pero la madre de Silvia vino a informarme que mi personaje aparecía también en el siguiente acto. Que por tu madre, ve y trae a Silvia que se va a buscar un problema. Cuando bajé a la calle alcancé a ver cómo Ricardo desaparecía tras la esquina, empeñado en romper la marca mundial de velocidad acarreando el electrodoméstico. Memorable su imagen corriendo por la avenida General Ricardo con el tocadito sobre los antebrazos. Si se descontaba el pánico en que corría, podrían haberlo confundido con un ladrón o con el saqueador de una tienda. Al final de la acera, vi a Silvia parada junto a un coche. Era el que Ricardo había traído para llevarse su botín. Silvia esperaba el regreso del fugitivo mientras con la mano hacía molinetes con el espejo retrovisor que acababa de arrancar de una de las puertas del coche. Era una escena divertida, incluso teniendo en cuenta las circunstancias. Me recordaba aquella película de Laurel y Hardy en la que ellos y sus rivales se entregaban a la destrucción mutua y más o menos simétrica de una casa y un coche. Avancé conteniendo la risa y cuando me paré frente a ella le dije sin mucha convicción que regresara a la casa. Me respondió que yo no era quien para pedirle eso, que no éramos amigos ni nada por el estilo, solo compañeros de piso. Yo no le respondí. Di media vuelta y regresé al apartamento. Al día siguiente me pidió disculpas. En lo adelante, cada vez que se ponía sentimental volvía a arrepentirse de lo que me había dicho en aquella ocasión, pero todavía le faltaría tiempo para ver esta historia con la distancia de quien no entiende cómo se vio envuelto en ella. Bien, entonces ahora les leo un pedacito más de otro capítulo y ya pasamos a las preguntas en vivo. Este es el capítulo del último momento. El libro se divide en tres secciones, ¿no? Muy sofisticadas. Introducción, nudo de desenlace. ¿Cómo se llama así? Soy tan descarado como introducción, nudo. Y entonces en la parte de introducción hago un gesto muy complicado, que es intercambiar, ¿no? Capítulos del proceso de salida en Cuba que te llega aquí a Madrid. Y entonces esta es como la última parte de ese proceso de salida, cuando estoy en el aeropuerto. Y dice, moscas contra el cristal. Me tocaba presentarme ante el funcionario de la aduana en el aeropuerto José Martí. Luego de revisar mi pasaporte y el boleto me preguntó, ¿y tú qué piensas hacer en Alemania? No tomé aquella pregunta como parte de una simple rutina. La tomé como asumía casi todo en aquellos días que provenían de un representante del gobierno, como un reto. No soy tan cobarde como cualquiera, pero detesto que se me note. Lo mismo que harías tú si pudieras ir, luego de una pausa suavizar el tono. Pasear, divertirme. Y dije la frase colgando frente al aduanero que vino a responderme. Obviamente su pregunta era la de alguien acostumbrado a usar de la industria que comprimía las armas nativas cuando pasaban frente a él. Mi respuesta, en cambio, es difícil de justificar. Le había dado la oportunidad perfecta para revisar el maletín y encontrar algo sospechoso. En un lugar así cualquier cosa podría serlo. Allí mismo podría haber terminado el viaje, pero por suerte el aduanero me dejó pasar, mientras quizás seguía digiriendo mi respuesta. Siempre me he sentido orgulloso de esa escena, pero ahora que la escribo me doy cuenta de que ese orgullo persiste porque aquel funcionario, a que obviamente le hubiera gustado dar su paseíto por Berlín o Colonia, decidió no ejercer su poder contra mí por habérselo recordado.
algo que te hace pensar en cuánta satisfacción uno deposita en actitudes no necesariamente brillantes, que por algún motivo salen bien. Continué caminando, trataba de aparentar seguridad, pero con la atención de quien teme que en cualquier momento lo intercepten. Cuando creía haberme alejado lo suficiente del mostrador de aduana, me volví para despedirme por última vez de los míos. Ahí estaban todos juntos, alzando las manos hacia mí, aunque tratando de guardar cierta compostura. Todo menos mi padre. Su cabeza canosa se había colado por el hueco de unas estructuras de madera que marcaban la separación entre viajeros y acompañantes, tratando de acortar, aunque fuera un poco la distancia, de ganar un trozo más de visión que los otros. Era como si mi padre, para que cualquier señal de cariño era una muestra de debilidad, se abandonara a sí mismo en el último minuto. Aquella cabeza gris asomándose hasta donde nadie había podido llegar, intentaba decirme lo que su lengua había callado toda la vida. Luego nos hicieron avanzar hacia la salida y perdí de vista la cabeza de mi padre. No quedaba otra opción que mirar a través del ventanal que daba a la pista de aterrizaje. Enseguida mi mirada se concentró en un autobús que transportaba pasajeros hasta uno de los aviones. Por la ventana trasera se asomaba una mujer joven vestida de blanco, vestidos charles y turbantes blancos. Le hacía señas a alguien parado en la terraza que estaba justo encima de donde estábamos nosotros. Abría los brazos y pegaba las manos al cristal mientras se contorsionaba, como si en ese momento estuviera cayéndole en la espalda un chorro de agua demasiado caliente o muy fría. En algún momento se llevó las manos cerradas hacia el pecho para enseguida lanzarlas ya abiertas hacia adelante, hacia el cristal y más allá, a la terraza que estaba encima de nosotros. Sus gestos eran exagerados y espasmódicos, como los de una película silente muy dramática. Como en aquellos dramas mudos había algo que sin quererlo se deslizaba hacia la comedia. Una película con una trama sencilla y un título no menos simple, La despedida. Esa imagen, la de la muchacha vestida de blanco, pegada al cristal del autobús, es la última que tengo de Cuba. Bueno, esta aquí sí tenemos. Y leí esta última parte, yo creo, porque yo traté no solo de transmitir mi experiencia, sino también la experiencia de otra gente, ¿no? Que en ese momento de locura, porque yo creo que fue una locura que todo el mundo se iba a cualquier lugar de cualquier manera. Había gente que iba a la playa a bañarse y de pronto aparecía una lancha, se metían a la lancha y se iban. Aparecía la lancha a recorrer a otra gente y se metían ahí y eso. Y parte de esa locura era eso. Gente que obviamente no estaban preparados para nada, ¿no? Era como un niño lo está metiendo en una cesta y lo está lanzando al mar, y así yo vi a esa muchacha en ese día, ¿no? Y entonces, claro, y eso es traumático, cuando uno se lanza a lo desconocido pensando que lo conoce, sobre todo. Bien, entonces si tienen alguna pregunta, se lo responderé, si no, pasaremos a otra cosa. ¿Tienen algo que preguntar? ¿Tienes alguna pregunta? No, yo sí. Bueno, a mí el nombre de Risco me llegó hace años y siempre me decían amigos, que me refería de ti. ¿Has oído algo de Risco, el último de Risco, el chiste de Risco, el artículo de Risco? Y bueno, lo veía. Yo creo que este libro me ha hecho acercarme a tu persona, bueno, y a la vez te ha hecho más asequible al mundo que te conoce a través de las redes, que no te conoce físicamente. Y por eso es que también quería estar aquí hoy. Y bueno, pues como Rajoy, que no puedo expresarme en público, me pongo nervioso, hago esta pregunta. Bueno, este párrafo y con dos preguntas. Después de leer tus memorias, te percibo como una persona con un superpoder. Me refiero a tus capacidades de ese bueno, a ver, como tienes muchos cuadros, pero tú lo tienes bastante arraigado, ese don de gente, un poco esa manera de llegar a la gente. Eres consciente de ello, eres consciente de la oportunidad que tienes para cohesionar el mundo intelectual de alguna manera que está junto a ti en Nueva York o aquí en España y tu capacidad, ese liderazgo que tienes también de cuestionarlo y de aglutinar un poco también a esos que están indecisos todavía. Bueno, si tengo ese... En Cuba. Yo lo atribuyo a mi cocina, que es bastante buena. Sí, no, mi cama
llegar a mi casa. De hecho, yo traté de reproducir, porque acá nunca tuve muchas condiciones para invitar gente a la casa de eso. Pero los tigres, que son otros personajes acá del libro, sí, ¿no? Y ya se convirtieron un poco en el centro de ese grupo de cubanos, ¿no? Que nos reunimos. Y yo creo que sí que... Y este asunto de la inmigración es como la historia de la humanidad desde el principio, ¿no? Es como nacer, es como una imagen de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que sí, tenemos la tendencia del ser humano a asociarnos, ¿no? A acercarnos, a reconocernos, a tratar de entendernos. Está todo lo demás, ¿no? Pero creo en eso. Y eso yo lo vi de manera muy clara en esos meses, en esos años. Y ese disfrute, ¿no? Casi absoluto, ¿no? De la amistad. Aquí hay capítulos completos dedicados a la amistad. De hecho, hay un intento de definición de la amistad y todo. Porque yo creo que cuando tenemos, atribuimos a la amistad, ahora me acuerdo de Borges que decía que la historia, ¿no? la pasión argentina debería ser la amistad. Yo creo que los cubanos de mi generación la atribuyen a la amistad a veces incluso mucho más valor que otras generaciones, ¿no? Porque entre otras cosas, es decir, en generaciones donde denunciar al padre o al hijo no era mal visto, la amistad era lo que salvaba todo. Cuando digo denunciar al padre, estaba pensando en casos concretos, ¿no? de hijos que se vieron denunciados por el padre, amigo, porque se iban a escapar a la última hora del padre para no complicarse la vida, lo sacaba del barco en Mariero, lo que sea. Y de pronto la amistad era lo único seguro, el único refugio. Y más nosotros, bueno, moríamos sin familia, ¿no? Y yo creo que sí, que hay una tendencia, y en el libro se ve de manera muy clara, de todos a reunirnos, a asociarnos, a darnos fuerza, al final. Y hay un valor fundamental en el libro que tú le das mucha trascendencia, bueno, y se lo doy yo también, y por eso que también me he enamorado de este libro, el valor de la amabilidad. Háblanos un poquito, porque lo toca demasiado, bueno, yo varios personajes. Me sorprende, amabilidad no sería una palabra que yo nunca usaría para describirme, pero... bueno, que los personajes también que te ayudan. Yo aprendo mucho, no soy lo suficiente, pero trato de aprender de la gente que me rodea. Mi mujer es una gente muy amable por ahí. Y yo no sé, mira, yo podría haber sido mucho más crudo en este libro sobre la experiencia en general, ¿no? Podría haber sido un libro de quejas, no sé qué, no entendía, ni va. Chico, ¿no? De pronto uno tiene que, ¿sabes? Que asumir que no, la gente no está muy preparada para entenderlo, ni uno para entender a los demás, así que sí, el libro estaba hecho también desde ese punto de vista, ¿no? De que ese malentendido es lógico, es un poco es natural, el milagro es el entendimiento. Y por eso me concentré también en la parte del milagro, del entendimiento, y hay muchos momentos de entendimiento del libro, ¿no? Hay gente detestable en el libro también, ¿no? Y el gente casi nunca lo leo. Sí, pero es lo normal, lo contrario, lo otro también, en todo el mundo. Pero fíjate, recuerda, nosotros estamos escapando del infierno, ¿no? Estamos llegando al paraíso, es decir, esta historia del infierno paraíso es como algo que nos acompaña, ¿no? Es como una mentalidad infantil. Pero es la con la que crecimos, nosotros nos criaron en el paraíso, descubrimos que no hay ningún paraíso, no hay un infierno. Entonces, claro, uno por transposición dice, no, el paraíso es lo que está afuera, no lo que está adentro. Y de pronto dice, bueno, la gente te recibe con cariño. A mí me reciben con un cariño inusitado. Dice, wow, qué buenas son las gente acá afuera. Después en el libro se ve esa misma gente que va, de pronto llegaron a su momento normal, que es despreciarte profundamente. Y claro, pero y todas esas cosas son un choque para uno, ¿no? Porque uno, es decir, estaba como preparándose a encontrar la perfección en la vida. Es decir, es también el proceso que estoy describiendo, un proceso también de maduración, una maduración acelerada, porque uno está cambiando de lugar y está también cambiando de experiencia de una manera muy rápida y se está como que adaptando, ¿no? Y ese proceso de adaptación, digamos, va a ser como
madurar de una manera un poquito más rápida que si se quedara en su país. Pero fue así. No sé, y toda esa comprensión de que nadie, una canción de Bobby que dice eso, nadie te está esperando. Esa es otra cosa. Porque también, si la gente tiene un poquito de talento, piensa que el mundo está esperando, arrodillado a que tú aparezcas. Si tú no eres famoso hasta ese momento porque no te han oído, pero el día que te oigan, todo el mundo va a caer de rodillas y va a decir, wow, se va a barrer y va a coger un vecino chico. Pero bueno, porque tengo amigos así que yo creía que el libro de poesía, señores, van a ser millonarios con el libro de poesía. Yo lo vi en La Habana, por menos de 50.000 yo no suelto este libro de poesía, 20 poemas. Yo siendo amigo yo no soltaba 50 centavos. Y entonces, así de confundido, de loco estamos. Y seguimos estando, tampoco es que hemos superado esa etapa, pero bueno, ¿sabes? Es un poquito reconfortante alejarte X años, 15, 20 años, y decir, no soy tan imbécil ahora como en ese momento. Pero claro, seguimos no siendo de una manera. Y entonces es un poco esa experiencia, ¿no? También. Por eso es conveniente escribir memoria mientras uno todavía le queda un poquito de memoria, de lucidez. Sí. Yo tengo una pregunta sin haber leído el libro. Sí. Reaccionando a lo que dijiste y como he oído hablar del libro. Pero espero que lo tomen. Estoy diciendo con eso que lo voy a contar. Entonces era como, bueno, yo como hija de cubanos me crié en un hogar en que se habla del detalle, de algo que uno se acuerda. Al final yo oigo mucho la anécdota. ¿Qué edad tienen tus padres? Eso es importante. Ellos tienen 70 y 60, de generación de 43 y 50. Esa es otra cosa. Sí. No, es verdad que es muy importante porque tenía una pregunta sobre lo de la generación que me interesa muchísimo también porque, pero es la segunda pregunta, breve. Yo oigo la anécdota, siempre mucha anécdota y lo que es la memoire, los memoires, el estilo, el género ese, me pregunto como no conozco muy bien la literatura cubana, pero me parece que, como lo dijiste en algún momento, a lo mejor no hay tanto, está lo del choteo, el jaradeo, esa picaresca cubana, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero transformar eso en estilo memoir, mi pregunta es básicamente de dónde vienes en términos de inspiraciones, qué has leído en lo cubano que te llevó a ese conjunto. Porque para mí es algo que anécdota así, con mucho detalle y el chiste, el humor. Pero el memoir, no sé. Mira, la memoria más... Sí, perdón, le puse francés. No, pero allá en inglés te dice memoria. Es que por eso le dice bueno, Cabrera Infante y Ricky Arenas son, digamos, los más conscientemente asumieron el género, ¿no? Y no es extraño, ¿verdad? Porque justamente, digamos, Cabrera Infante lo hace de manera mucho más consciente cuando dice yo escribí este libro cuando me di cuenta que este mundo ya había desaparecido, ¿no? O iba a estar a punto de desaparecer. Es la idea esa de cuando el mundo desaparece en el escribir. Y eso también me pareció, me sirvió de inspiración, aparte de la experiencia que está. Y lo otro también, no solo los cubanos, ¿no? Estaba pensando en Maray, Sandor Maray, los acentos siempre lo pongo mal. A mí me gusta mucho la novela de él, pero las memorias son buenísimas, mucho mejor la verdad. Y entonces, y es igual, ¿no? Está escribiendo un mundo que desaparece y no necesariamente son anécdotas espectaculares, o esa es la otra, ¿no? El cubano debe entender mucho la exageración, para que sea interesante, mentimos mucho, entonces claro, como la mentira como género va para la novela, no va para la memoria, ¿no? Porque mucha gente miente incluso en la memoria, como el caso de Elefante o en Renata Arena. Una cosa no impide la otra, pero yo oigo mucho, te interrumpo porque oigo mucho en hasta, no, yo sé, pero hasta en la manera que la gente, en la manera en que la gente te caracteriza como cubana. Yo soy un poco no cubana, pero ay, usted tiene una gracia. Te estoy hablando de esas cositas, del sabor, que ya acaba siendo un poco un toco, sí,
Y me parece que hacerlo memoir con menos anecdótico, el detallito sabroso, sino alargarlo con ese estilo, en lo que leíste a mí me parece un balance que yo lo prefiero, porque estoy un poco a lo mejor cansada del detalle sabroso y del sabor y de la risa y de la exageración, pero eso ya es personal. Y me parece que el género memoir puede aportar un poco, que no sea siempre el eterno, una mezcla de escándalo y de detalle sabroso, ¿no? Pero, no, es verdad que uno escribe no solo por sus gustos, sino por sus disgustos, ¿no? Y entonces ya uno está saturado de cierta... mira, hay una de mis grandes inspiraciones cubanas, que me escribió muy poca memoria, que es Virgilio Piñera, sí, una paginita. Pero no creo que ¿alguien sabe si la escribió completa o...? Sí, el sobrino mantiene... Yo he leído 15, 20 páginas, pero en diferentes lugares, ¿sabes? Pero el punto es, a mí lo que me interesa es el pudor. ¿Me entiendes? Es curioso, es decir, escribir memoria es un acto de impudicia, escribir es un acto de impudicia, ¿no se acuerdan? Pero dentro de eso, ¿sabes? Ser lo más pudoroso posible, ¿no? Pudoroso quiero decir, tener en cuenta, estamos en el año 2000, no sé cuánto, y hay no sé cuántas generaciones mucho más interesantes que la nuestra, que han pasado millones de cosas. Ese pudor, esa unidad, ¿no? De saber qué dimensión uno le va a dar a lo que pasó. Pero tampoco dejarse desaparecer así como así, ¿no? Esa es la otra, ¿no? Si estuvimos, no fuimos más interesantes, no matamos a nadie, no matamos a nadie, está bien. Yo no cuento aquí, sí, lo cuento aquí, no lo digo hoy, la maté, donde me ofrecieron matar a gente, no era golpear a un tipo, y de verdad que me lo pensé. Yo tenía trabajo hacía 5 meses. Y por suerte, no, realmente dije que no. Ese prurito como pequeño burgués que uno tiene, que darle a la gente mal, eso. Y el tigre vino me sacó, pero es un trabajo gratuito. Paga mucho mejor golpeando a la gente. ¿Sabes? Uno tiene todas ciertas cosas. ¿Algo más? Lo otro que me iba a preguntar. La generación me interesa mucho cuando uno caracteriza una generación, porque sobre el exilio, yo he oído varias generaciones de exilio que autonomizan su generación y me interesa mucho cuando uno oye lo mismo. No digo que todo es lo mismo desde la antigüedad hasta... pero... Me gusta mucho ver lo que permanece, ¿no? Porque la amistad, dijiste algo muy interesante, pero entre la cosa de los socios cubanos, entre hombres, además, bastante me parece masculino esa cosa. No, es que yo, por ejemplo, yo he visto gente que le piden primero un favor a un amigo con un padre. Así. Eso pasa mucho, cosas difíciles. Y los actos de confianza. Pero no, estaba pensando también en la tradición. Ese es otro tema del libro, la tradición. Mi generación no tiene tradición. Nosotros vinimos en España. Bueno, estaba allá, pero uno en España a descubrir lo que es una tradición. Es decir, tradiciones que existían, es decir, porque eran historias como contaba mi abuela, Semana Santa, Nochebuena, un montón de cosas que no existían en mi generación. Ahora no, ahora existe todo eso de nuevo. Pero por eso vamos a hablar de generación, te digo, mira, mi generación fue una generación que no conoció ni Semana Santa, ni Nochebuena, un montón de cosas que constituyen un poco. 26 de julio, sí. Sí, pero ¿sabes que no fallamos? Nunca lo celebramos. Este año tampoco vamos a caer. Bien, pero sí, ¿no? Ese tipo de cosas. Y la idea de que una cosa que venimos fue a descubrir tradiciones y a adoptar, ¿no? La cosa es que a 12 uvas, un cubo, y entonces ese tipo de cosas. Y fue una experiencia bonita hasta que yo llegué a Estados Unidos y me di cuenta, digo, wow, qué cable me estaba comiendo, ¿no? Pero eso fue por contraste, ¿no? Pero yo lo disfruté muchísimo y todo el tiempo así, lo que más disfruté fueron los amigos, eso sí. Aunque te digo, la libertad, que a mí no mencionaste, fue, ¿sabes? Señores, libertad de coger un tren
tren y de pronto decir, ay, yo quiero ir ahora, en vez de a punto A, quiero ir a punto B. Y le hablas al hombre del tren así como, no, oye, yo quiero hacer esto, y sí, pagan la diferencia. Mira para eso, ¿no? Y entonces, ese tipo de son boberías, señor. Pero al mismo tiempo que para uno tenía una significación tan grande, ¿no? Que le dan sentido a todo. Okay. Bueno, entonces yo creo que... Yo tengo una a propósito de lo que estás comentando, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras en tu experiencia de exilio entre Madrid y Nueva York? Ahora que vives ahí. Sí, la experiencia de los cubanos mismos, ¿no? Ya sea en Madrid o Nueva York. Es que Nueva York es una máquina de exiliado, de absorber todo, ¿no? Esa es la gran diferencia. Es en Madrid ya, un poco en Nueva York en ese sentido, ¿no? He aprendido en mucho menos tiempo que Nueva York. En Nueva York los problemas entre emigrantes eran hasta el otro día, y eran brutales. Pero ya, yo no soy parte de ese proceso de adaptación. Y aquí ha sido mucho más suave. Pero en el momento que yo llegué a Madrid, Madrid estaba mucho menos preparado para el otro que lo que estaba Nueva York cuando llegué. Entonces es la primera gran diferencia. Y hay un montón más, ¿no? Y una cosa, por ejemplo, no trato en el libro, sí me llamó la atención, es decir, a pesar de compartir el idioma, yo siempre me sentí mucho más extranjero aquí que en Nueva York. Nueva York, unos neoyorquinos llegando. Si quieres ser turista, desde que llega turista, pero si tú te entregas a la experiencia de la ciudad, eres parte de la ciudad, porque nadie te está mirando como ¿qué tú haces aquí? Que esa mirada uno la encontraba aquí cuando llegaba, ¿no? Todo el tiempo. ¿Qué tú haces aquí? Cuando no, que miraba a través de ti. Ese era mucho peor, ¿no? Como que si no existiera, ¿no? En el próximo, digo, vaya. Y me quedan por arriba y dicen, en el próximo, esa otra, que son experiencias a pesar. Como que si no puede. Sí. No, es curioso, es que te estoy escuchando, yo soy de Madrid, y es la primera vez que escucho que alguien que llega a esta ciudad, tal vez es verdad que yo no había hablado con gente que hubiera venido a lo mejor en los 90, se sintiera extraño, extranjero, porque yo siempre he escuchado que Madrid es una ciudad súper acogedora. De hecho, muy pocos madrileños vivimos aquí, casi todos son gente de fuera de España, por lo cual siempre he oído que era un lugar que te acogían estupendamente, que tú te sentías muy cálido. No sé, es que es la primera vez que oigo a alguien decir que se sentía extraño, muy extraño, y me ha llamado la atención también. Mira, por ejemplo, te voy a poner ejemplos concretos. Es decir, yo al mismo tiempo no me dicen de... ¿Perdona? Que te digo que me encantó, es decir, en Madrid yo no sentía que me rechazaban, pero sí la mirada de ¿y quién tú eres? ¿De dónde saliste? Y la mirada, no, la pregunta. Es curioso. Me preguntaron. Ahora tú vas a decir, me preguntaron. ¿De dónde eres? De Cuba. ¿Y eso está en Europa? Y el problema es que me preguntó una mujer que me iba, a donde yo iba a alquilar, ¿sabes? Pero era así. Yo esto lo he escuchado en Estados Unidos. Bueno. Llegaban los españoles allí y te decían España, pero España está en África, ¿no? Ya. Entonces, quiero decir que, bueno, si tienes la mala suerte, vas con alguien francamente inculto. Ya. No, pero esa fue una. Fue una. La otra, creo que la gente no supiera dónde estaba Cuba. eso no me pareció. Es que bueno. Me pareció una brutalidad. En España otra cosa no será, pero geografía se ha estudiado y vamos. Bueno. Pero Conversaciones. mucha gente no se acordará. Una conversación en Barcelona. La península. Porque la península, uno diciendo a la otra, pero hay otras penínsulas también. Dice, ¿sí? Sí, la coreana. Fin de la historia. Yo lo hice en Barcelona, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que, aparte, como me lo explico yo, Madrid no, España, no estaba acostumbrada a recibir inmigrantes. Y eso se notaba. Se notaba en el trato entre la gente. Sobre todo esa es la sensación de lo que llegamos a... El detalle está en los 90. Ahora no, ahora se ha cambiado. No mucho. El detalle está... Si tú te vas para las zonas, te vas un poco para los pueblos, Madrid un poco capital, sí, pero te vas un poco para los pueblos y no te miran igual. A mí me ofrecieron irme de Madrid y yo ni muerto. No digo Madrid, porque ¿sabes? De pronto,
yo estaba en un pueblo de eso que tú caminas 10 minutos y empiezas a ver las caras repetidas y dices, a mí yo soy de ciudad grande porque yo soy de esta cosa se complica. Pero en la ciudad chiquita de comer es demasiado peligroso. Pero sí te digo, ahí, y además se nota la diferencia. Se nota la diferencia en 20 años. Yo creo que es importante esa diferencia, ¿no? Que la gente haya aprendido a conocerse. Y te digo, en Nueva York, no voy a poner de ejemplo, digo, en Nueva York se mataban los italianos, los puertorriqueños, y ahora están las películas y todo, ¿no? Pero lo que sí uno siente que nada, hay muchas costumbres. Claro, llevan 200 años de tradición de recibir gente. Y esa diferencia era notoria en los 90, ahora no tanto. Porque ahora Madrid ha cambiado muchísimo en ese sentido, en el sentido de asimilación, cambia muchísimo, y lo veo. Y lo veo en cómo se trata la gente. Sí. Mira, lo que ella decía, la diferencia está en que si tú vienes de visita o vienes a quedarte, y sobre todo si eres cubano que no tienes para dónde regresar. Es decir, Macho, cuando cuando tú vienes de visita es como alguien que llega a tu casa y va de visita. Tú dices que bueno, va a estar aquí 4 días, como tú. Vienes a mi casa, te recibo de puta madre, bien. Ahora, si te vienes a quedar, macho, ya yo empiezo a sacarle muelles al sofá, ¿sabes? Para ver si te va rápido. Ya, Es lo mismo. Claro. Yo le dije cuánto tiempo iba. Sí. No, yo creo, a ver, ya hemos entrado en este tema que es un poquito escabroso. España es un país que ha tenido que hacer un esfuerzo tremendo. Vamos a pensar que aquí no había negros. Ya va a empezar, en un país donde yo he estado, por ejemplo, trabajando en Soria hace 18 años y todo el mundo sabía en toda la población de la provincia que había un pastor negro que vivía en el pueblo de Vilde, por allá por el pueblo de Osma. El tipo estaba totalmente localizado, era un punto negro en una geografía donde no había un negro, nadie lo había visto en su vida. Entonces, a ver, no estamos en Francia, en otros países donde las colonias metieron a gente desde antes. Aquí los negros nunca vinieron, no vinieron los mulatos, no vinieron nada. Los mulatos han venido ahora de Cuba, que las traen los hombres y tal. Pero bueno, en fin, bueno, también hay otras maneras de venir. Pero lo que quiero decir es que España como país ha tenido que hacer un esfuerzo mayor. Y aparte de eso que estamos, queramos o no, aunque sea una ciudad grande, estamos en la meseta castellana. Entonces la meseta castellana no es el puerto, no es el movimiento y eso que Madrid es una ciudad cosmopolita. Pero yo me acuerdo del cuento de Vanito, el músico amigo nuestro, que un día fue a alquilar un piso y no se lo alquilaron. Por autor, ¿no? Entonces, era difícil alquilar un piso, era difícil. Porque las cosas se complicaban, porque después había unos inmigrantes que dejaban una cuenta de teléfono. Los españoles eran un poco ingenuos también al inicio. Dicen, ay, mira, un piso se alquila con teléfono, págala. Te dejan un tubo de eso que todo el mundo llamaba, y entonces cuando se va el tipo que era de no sé dónde, te deja una cuenta de no sé cuánto, y los españoles dejaron de poner los teléfonos a los alquileres. O sea, esto ha sido un proceso de aprendizaje mutuo. A ver, tú me das, yo te doy, y vamos aquí a ver cómo nos acoplamos. Entonces, es un proceso de 20 años. Ha sido un proceso de 20 años. Pero todo eso lo he dicho yo. Claro, por eso. No, pero porque Virginia está preguntando eso, porque, claro, desde un punto de vista español, de alguien que no vive la experiencia, es muy difícil entenderlo, Virginia. Tú lo ves desde tu punto madrileño y te parece que además tú eres muy simpática, especialmente simpática. No, y entonces, con toda la gente, claro, que yo pero te parece, he conocido a través de vosotros. Claro, pero es que a ver, parece. la otra cosa es que una de las cosas que tú dices, ¿no? De que los cubanos venimos sin saber nada. Muchísimos cubanos que han venido especialmente a España, es la élite intelectual de Cuba. O sea, en Miami hay de todo como en botica. Todo el mundo se metió en la balsa, da igual que era un obrero de la construcción y tal. Llegar a Europa ha costado mucho más trabajo, porque no hay balsita. Entonces han costado doctorado, ha costado posgrado, Entonces, lo que llega de Cuba a Europa es la élite intelectual o las jineteras, que también es otra élite. Entonces, otra vez otro tipo, pero es una élite. Claro, porque es la élite. Entonces, cuando tú tienes una inmigración eminentemente intelectual, que además se cree que sabe mucho, que se lo sabe todo, que lo están esperando como tú dices. Y que es cubano. Y que es cubano, y que yo soy el bárbaro ingeniero, soy el bárbaro no sé qué, y es aquí chocas, evidentemente. Y aparte que chocas porque el señor de Bolivia, que a lo mejor es más ignorante que tú, sabe lo que es una tarjeta de crédito, sabe lo que es un seguro de responsabilidad civil. Y aquí nosotros llegamos y no sabemos ni ir a un cajero, y ni abrir un grifo de esto de monomando, cuando tiene un poquito de complejidad ya te bloquea. Entonces, esa diferencia que a pesar de haber ido a la universidad te mata, es dura. Y abrir el torno del metro a la salida.
salida. Yo me sentía en Cristóbal con los señores en el metro ese. Y sí, es fuerte el choque. Yo creo que sí, se vive con crudeza, se Nunca vive... nunca hemos tenido migración en Cuba. O sea, esa es la otra. La otra, que nosotros o sea, no conocemos nada más que al mulato, al otro, o sea, al cubano realmente. Pero no conocemos, porque los rusos están en su base. O sea, la migración lo que hacen... Bueno, anterior, la de los abuelitos, la de los abuelitos, los gallegos, los asturianos, coño. Pero en nuestras generaciones no. En nuestras generaciones no. Yo me hablo de mi época. Los últimos 52 años. Del 60 hacia acá. Es que nosotros no vimos casi nadie de ningún sitio. ¿Por qué será? Nosotros no vimos a nadie. No vimos a nadie. Nos traían un extraterrestre, nos decían que era Francisco lo que quería, porque es que no habías visto un francés en tu vida, vamos. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, ¿verdad? Bueno, yo creo que vamos a terminar la sesión. Y bueno, muchas gracias al centro por invitarnos. Muchísimas gracias, la verdad. No te lo había dicho al principio, pero te lo agradezco infinitamente. Es un lugar donde no lo conocía. ¿Desde cuándo se fundó esto? 10 años en Madrid, en septiembre. Y 18 desde que empezamos en Buenos Aires. Pues está espectacular el lugar. No, yo no lo conocía, ¿no? Él fue el que me habló del lugar, me lo recomendó. Me pareció un lugar muy lindo. Y las gracias a ti por venir. Ya. Sí, nada, eso. Bueno, entonces, nada, gracias a ustedes por venir, la verdad. A los que conozco, a los que no conozco, a los que reconozco. Pues nada, voy a estar el lunes, no sé que ustedes van a repetir, excepto lo que no tienen otro remedio, en la Fundación Hispano-Cubana. Pero bueno, que digan que es un lugar neutro, por decirlo así, para hacer esta presentación. Entonces nada, gracias de nuevo y gracias a ustedes. ¿Son de qué parte de España? Madrid. Son de Madrid. Oye, me pareció que había dicho que venían de otro lado. No, yo te decía que Madrid es más cosmopolita porque venía mucha gente de fuera. Yo soy de y el libro también está lleno de mis lugares madrileños, lo disfruté mucho. Pero también ese sí, no era honesto conmigo mismo, sino contaba todo. Tienes que contar tu experiencia. La experiencia, y te digo, por ejemplo, el asunto del alquiler era ahí donde todo se complicaba muchísimo. Bueno, es verdad que a lo mejor hace más años la gente más mayor, que era tal vez la gente que alquilaba, sí que eran muy recelosos con respecto a los inmigrantes y sí que ponían más trabas porque les daba miedo. Hay un genio contingente, pero igual podíamos dar miedo. Bueno, entonces nada, gracias a nosotros.